Ahora sí, no. Pues bienvenidos todos a esta última videoconferencia del curso de MATLAB aplicado a Geotecnia. En esta ocasión espero que se esté viendo la pantalla. Si alguno me lo puede comentar por el chat, os lo agradecería. Vamos a ver un segundo. Si alguien, Jorge, cuando puedas me puedes decir si se ve bien la pantalla compartida, te lo agradecería. Pues como decía, esta es la cuarta videoconferencia del curso, ¿de acuerdo? Donde, bueno, vamos a hablar sobre el módulo sexto y la entrega final, ¿de acuerdo? El módulo sexto se está enfocado en el tema de la salida gráfica, tanto de resultados como también la forma de implementar un grafismo a nuestro programa, es decir, convertirlo en una serie de ventanas interactivas donde podamos introducir los datos y recibir los datos de salida. Bien, sobre este módulo no he recibido ninguna duda. En principio, bueno, como es relativamente sencillo, porque tampoco entramos en gran profundidad, pues no ha habido ninguna duda. Ni de esta ni de esta edición ni de ediciones pasadas. Básicamente tenemos tres opciones para convertir nuestros programas en una serie de ventanas, como comentaba antes. Tenemos tres opciones y las dos de ellas principales y digamos las más potentes y donde mayores resultados podemos obtener es con el App Designer y con GUI. GUI significa Graphical User Interface, es decir, es una interface del usuario, es decir, donde introducimos nuestros datos de entrada, ¿de acuerdo? Por otra parte tenemos el App Designer. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, GUI es una herramienta muy potente, pero es a la vez muy sencilla e incluso en algunas ocasiones demasiado sencilla. Es menos, está menos guiada que el App Designer, es decir, es un poco, a la hora de programar en GUI, es un poco más por tu cuenta, cuentas con menos ayudas que con App Designer, ¿vale? La gran ventaja de GUI es que es muy sencillo exportarlo a un ejecutable, mientras que el App Designer pues, es un poco más complicado, ¿de acuerdo? Pero básicamente acaban haciendo aplicaciones más o menos sencillas. Entonces, yo no suelo trabajar con App Designer, suelo trabajar con GUI. Y bueno, en la documentación del curso tenéis algún ejemplo hecho con GUI. Quiero recordar que hay un programita de algo de selección de firmes que está hecho con GUI. Es bastante sencillo, ¿vale? Donde, pues bueno, implementé unas imágenes y es un ejemplo bastante sencillo, ¿de acuerdo? Eso sería GUI. Ahora, ¿cómo accedemos a estas dos funciones de MATLAB? Bien, pues para
acceder al App Designer. Si no tengo en favoritos, lo buscamos aquí. Siempre la ventana, la barra de ayuda de MATLAB. Esto es lo que tenemos que hacer para abrir el App Designer. Simplemente tenemos que escribir esto en la ventana de comandos y con ello lo abrimos. Lo escribimos, le damos a intro en el command window. Esperamos un segundo. Si no contamos con ordenadores muy potentes, pues quizás nos tarda un poquito en abrir, porque requiere bastante rendimiento de nuestra máquina. Y bueno, mientras se abre y no, para abrir GUI, ahora se abre. Para abrir GUI es una operación bastante similar, es introducir en el command window, quiero recordar que GUI a secas, ¿vale? Pero ahora lo vamos a ver. Pues bien, esta es la ventana del App Designer. Un segundo. Volvemos a ello. Como decía, aquí tenemos la ventana del App Designer. Aquí tenemos en la ventana de la parte izquierda, aquí tenemos todos los tipos de elementos de los que puede constar nuestro programa. Es decir, por ejemplo, tenemos un checkbox, ¿vale? Donde podemos poner un tick o quitarlo. Tenemos botones de acción, tenemos ejes. Esto lo que hará es crearnos una ventana aquí. Por ejemplo, podemos ponerlo así. Aquí nos crea una ventana donde se graficarán unos resultados, ¿vale? Podemos poner, por ejemplo, simplemente un cuadro de texto. Podemos poner, por ejemplo, un campo para poner texto. Ojo, importante, este es para introducir texto, no para que nos devuelva texto. Para que nos devuelva texto sería otro distinto, ¿vale? Sería, por ejemplo, este, text area. O la etiqueta. Bien, un desplazador, por ejemplo, pues como veis, tenemos muchos tipos de elementos que podemos usar para configurar nuestro programa. Luego, aquí tendremos los componentes de los que constará nuestra aplicación y aquí las propiedades de esos componentes que podemos ir seleccionando. ¿De acuerdo? Vale. Por último, lo podríamos correr y con eso ya nos empezaría a funcionar. Pero claro, detrás tiene que tener un código. ¿Vale? Si nos vamos aquí a Code View, ¿veis? En esta parte de aquí podemos cambiar entre la parte de diseño o la parte del código. Aquí es donde tenemos que realizar nuestro código, ¿vale? Donde al darle a iniciar se empezará a realizar todas las acciones que nosotros le introduzcamos aquí. Estas sentencias que ya vienen introducidas, ¿qué son? Pues son simplemente sentencias que lo que hacen es, digamos, crear la parte gráfica que se va a ver, ¿vale? Luego habrá una parte más abajo sobre las acciones que se deben realizar y por último una parte más donde nos devuelva en unos elementos de texto, de lo que sea, o de números, nos devolverá los resultados de nuestro programa. ¿De acuerdo? Pues así es como funciona a grandes rasgos. Bien, cerramos aquí, no queremos guardar. Fijaos que la extensión de estos archivos es distinta, es mlapp, ¿vale?
porque son archivos independientes, no lo queremos guardar. Y por último, vamos a ver el GUI. Fijaos, para abrirlo lo que tenemos que hacer es escribir guide. Venimos aquí. Escribimos guide. Y aquí nos da, nos abre una ventana donde nos da varias opciones. Blank GUI, GUI with AI controls, GUI with axis and menu, modal question dialog. Vale, ¿qué es esto? Estos son templates, son plantillas. Entonces, nosotros cuando queremos crear algo desde cero, pues nos vamos a ir a una plantilla en blanco, ¿vale? Un blank GUI. Que, por ejemplo, sabemos que puede ser algo parecido a este tipo de programa, pues entonces en ese caso podemos escoger esta y parte del código ya estará escrito. Y algunos de los elementos, como veis, ya están implementados. Entonces sería, pues, nos ahorraríamos algo de trabajo. Aquí tenemos uno muy parecido que sería con una salida gráfica. Y por último, uno muy sencillo de cuadros de pregunta, ¿vale? Pues entonces nosotros nos vamos aquí a uno en blanco. También podemos abrir uno que ya esté hecho. Por ejemplo, este que os comentaba de la calculadora de los firmes. Pero sin embargo, vamos a abrir uno en blanco. Tardé un poquito. Veis que ha tardado mucho menos que el otro. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo. Fijaos que aquí no tenemos tantos controles. Aquí no tenemos tantos elementos para implementar en nuestro programa. Y esta zona de aquí, la que vemos con los cuadritos claros, es la zona donde podemos crear nuestro programa a base de estos elementos. Por ejemplo, aquí también podemos poner una zona donde se realizará, donde se obtendrán los datos gráficos de salida, es decir, un gráfico. Aquí se pintará un gráfico. Igual que en el otro, lo habíamos hecho también, pues aquí de la misma forma. Por ejemplo, podemos poner un botón, podemos poner una barra de desplazamiento, podemos poner un texto editable, aquí donde podremos escribir nuestros datos de entrada, por ejemplo, o podemos poner un texto estático. Es decir, este texto no lo vamos a poder editar, sino que serán, digamos, como que anuncios de nuestro programa. ¿Qué anuncios? Pues, por ejemplo, los resultados de salida. Este suelo es clasificación, bla, bla, bla. ¿Vale? Así de sencillo. Vale, ahora, ¿cómo editamos esto? Pues, ¿cómo editamos este código? Pues si no recuerdo mal, en Editor, vale, primero nos va a pedir que lo guardemos. Cuando lo guardemos, nos va a crear un archivo .fig y un archivo .m, ¿vale? Estos programas constan de dos, de un archivo fig, un archivo m y un archivo fig. Pues si abrimos el m, entonces podremos editar el código. Vamos a ver un ejemplo. Precisamente vamos a ver un segundo. Abrimos el existente. Y aquí tenemos los distintos elementos. Fijaos, aquí, aunque pone axis, aquí no se representa ninguna función ni no. Aquí lo que se hace es sacar una fotografía con el paquete de firmes seleccionado, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que ya lo hemos guardado, le hemos puesto, ¿veis? Firmes.fig. Y ahora yo quiero editar su código. Y aquí, ¿veis? Tengo firmes.m. Es lo que os comentaba, está interconectado y aquí está todo el código
de, de este programa. ¿Lo queréis probar? Pues está en la parte, no me acuerdo exactamente cómo se llama, complementario o algo así del curso. Un segundo, por ejemplo, ejemplo de programa final, y sí, pero creo que no es ese, y nosotros lo tenemos aquí, fijaos, en bibliografía, ejemplos y recursos, programa calculadora de firmes. Hay uno normal y uno portable. ¿Por qué? ¿Por qué hay uno portable? Pues eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, una vez que ya tenemos estas dos cosas, cerramos, ya tenemos nuestro programa funcionando, y entonces ahora habría que volcarlo o obtenerlo como ejecutable, ¿de acuerdo? O con un instalador o como sea. Bien, ¿qué es lo que vamos a usar con eso? Pues para hacer eso, pues el Application Compiler. No sé si alguien recuerda de la primera videoconferencia, creo que también se comentó, que con el Application Compiler es con lo que hacemos que nuestro código se convierta en un ejecutable de Windows. ¿De acuerdo? Le damos un poco de tiempo para que nos ejecute. Fijaos que esto es un .prj, un proyecto de compilación de MATLAB. Y aquí lo que tendríamos que hacer es sencillamente añadir nuestros archivos para que funcione el programa. ¿De acuerdo? Y con esto se obtendría el programa final. ¿De acuerdo? Donde lo que obtendremos es, como decía, pues un ejecutable. Lo abriremos y nos dirá, ¿quieres instalarlo? Como cualquier otro programa. Muy sencillo. Si alguien tiene alguna duda, de todas maneras, pues que pregunte y le echo una mano con ello. Bien, y como decía, al principio de todo, tenemos tres opciones. Ya hemos visto las dos primeras y ahora vamos a ver la tercera. La tercera es la más sencilla. Es la menos útil porque es la más limitada, pero sin embargo, en ciertas ocasiones no es necesario más. Entonces, sería suficiente con ello. ¿Y cuál es esta última opción y tercera opción? Pues simplemente es usar una serie de comandos donde al ejecutarlo se nos aparecen ventanas. ¿Por qué ventanas? Porque claro, al exportar esto a Windows, a un ejecutable, entonces nos vamos a quedar sin poder ver el código. Entonces yo no puedo trabajar con un código fijo y estático. Yo necesito que haya ventanas que me tomen los datos, que se queden esos datos, los trabajen y en una ventana me devuelva el resultado de las operaciones en base a mis datos de entrada. Es sencillo. Yo te doy, tú realizas y tú me devuelves. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos varias opciones. Por ejemplo, queremos abrir un cuadro con opciones de una lista, ¿vale? Con opciones fijas, no son variables, son fijas. Por ejemplo, nosotros queremos preguntar, ¿está trabajando usted en condiciones no ordenadas? ¿Vale? Este será el título del cuadro. Por defecto, tenemos dos opciones, sí y no, y luego repetimos no. ¿Por qué? Porque esta es la opción por defecto, ¿de acuerdo? Esa opción que siempre nos viene en las ventanas de Windows punteada alrededor como, ¿vale? Que está premarcada. Pues esa sería no. Es muy sencillo, question dialog, ¿vale? Esta sería la función para eso. Y al ejecutarse, se nos devolvería una ventana que diría esto de aquí. Vale. ¿Cuál es la variable de salida? Pues nos va a devolver un 1 o un 2. Tenemos dos opciones, una y dos, sí y no. Pues entonces la que elijamos de las dos, CND, será un 1 o será un 2. Así de sencillo. Entonces luego ya podremos decir, pues si CND igual a 1, me haces estas operaciones. Si CND es igual a 2, me haces otras operaciones. Es una forma. Ahora bien, nosotros no solamente queremos eso, ahora queremos introducir datos. Por ejemplo,
densidad del suelo, índice de poros, lo que sea, el RMR de una roca, cualquier tipo de dato numérico o incluso texto que queramos introducir, ¿cómo lo podemos hacer? Pues con un input dialog, ¿de acuerdo? Ahora bien, este, por ejemplo, es un poco más complejo, ¿vale? Como no son opciones prefijadas, pues entonces ya, lógicamente, será un poco más complejo que el anterior. Consta de un título, de un prompt, que nosotros hemos creado una variable prompt aquí y le hemos introducido. Luego tenemos el título, un segundo, tenemos el título de la ventana, o sea, igual que aquí arriba, bueno, en mi caso no se ve, pero ahí arriba pondría MATLAB 2018B, ¿vale? Pues entonces en nuestro caso pondrá datos iniciales en una pantallita así pequeña. ¿De acuerdo? Luego, las líneas que tendrá cada uno de los datos a introducir y las respuestas por defecto, ¿vale? Que también las hemos implementado antes, porque es mucho más sencillo. Veis que aquí no tenemos corchetes, tenemos llaves. ¿Por qué? Pues porque son variables de celdas. No son exactamente matrices, pero son muy parecidas. Pero con que sepáis que para esto hay que usar llaves, suficiente, porque el mundo de las estructuras de los datos con las celdas es un poco complejo. Entonces, bueno, pues simplemente para esto usamos las llaves, ¿vale? Fijaos que en el prompt tenemos tres elementos: introduzca altura del muro, introduzca peso específico, introduzca cohesión no drenada. Bien, como tenemos tres opciones, también tenemos tres respuestas por defecto, ¿vale? Hay que fijarse en que esto sea coherente, 3 y 3, y con eso es suficiente. Luego, esto, en la variable entradas, será la variable de salida de lo que nosotros hemos introducido. El problema es que los formatos estarán en tipo texto, en cadena de caracteres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiarlos, por ejemplo, la altura del muro, el peso específico y la cohesión no drenada, habría que cambiarlos a una variable tipo double, es decir, a numérico, ¿vale? Pues hay una función que se llama str2 double, string to double, de entradas de 1, porque va a tener tres elementos, la variable entrada tendrá tres elementos, como tres preguntas que hace, tres datos que nos toma, ¿veis? Entonces, de las tres, se toman sus datos, se convierten a tipo numérico y se almacenan en H, peso específico y cohesión ordenada. Así de sencillo. ¿Veis? Aquí la salida variable tipo celda, ¿cierto? Podemos mirar el tema 10 del libro de MATLAB para ingenieros, que está en la bibliografía. Está este de aquí, ¿vale? En el tema 10 habla acerca de las variables tipo celda. No esperéis que venga toda una información acerca de no, se tocan un poco por encima por si alguien tiene curiosidad de saber cómo funcionan, pero ya os adelanto que es un tema bastante complejo para trabajar con ello. Bien, entonces, otras funciones que nos pueden ser útiles, muy similares a estas dos anteriores de aquí, pues MSGBox, que nos devuelve un cuadro, ¿vale? Donde se nos da una información. Por ejemplo, podríamos tener ahí los datos de salida, los resultados de nuestro programa. Luego tenemos list DLG, list dialog, o sea, nos devolvería, perdón, nos daría a elegir una opción de una lista, ¿vale? También tenemos un warning dialog, por ejemplo, decimos
si elige que está trabajando en condiciones drenadas, este programa no estaría, digamos, adaptado para esa condición. Entonces, le podríamos devolver, en caso de que elija esa condición, le podríamos devolver un warning dialog y decirle, este programa no está adaptado para tal. Y ya está, así de sencillo. Error dialog es muy similar al anterior, solo que el icono que aparece cuando salta el cuadro es distinto. Luego, tenemos una opción más que sería input y hay gran diferencia con input dialog. ¿Por qué? Porque si input dialog ya es un poquito compleja para introducir eh, estos, digamos, datos prefijados y demás, input es muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque input es, digamos, como la madre de todas las funciones de grafismo, ¿vale? De interface. Es decir, con input podemos crear cualquier cosa. Podemos crear un cuadro, dentro de ese cuadro otro cuadro, con un dibujo, con un... ¿Vale? De ahí es de donde parte todo. De hecho, si alguien se crea un GUI para probar y se va al código del GUI, al punto M, no al punto FIG, se va a dar cuenta que todas las funciones son input, input, input. ¿Por qué? Porque con todas esas input se van creando los distintos cuadros que conforman nuestro programa, ¿vale? Entonces, que sepáis que es diferente a input dialog. Input dialog está, digamos, como prefijado y input es totalmente libre. De hecho, podéis buscar aquí en la ayuda de MATLAB la función input y veréis la cantidad de información que viene acerca de ello. Luego, por último, help dialog sería muy similar a warning dialog y a error dialog. Lo único, pues que el icono es de otro tipo. Es un icono donde pone una I de información o algo similar y pues ahí ya nos podemos mover un poco para darle un poco más de personalidad a nuestro programa. Y luego, por último, tenemos figure y dialog, que pasa algo similar a input y son un poco más avanzados en su uso y prefiero no entrar en cómo usarlos y si alguien tiene tiempo suficiente y quiere trabajar con ellos, pues bueno, no tengo ningún problema en echaros una mano con ellos. Entonces, voy a buscar aquí la función input. Bien, la función input eh, es un poco, eh, últimamente no sé, como decía, no es tan compleja como os comentaba antes, pero sí que no se recomienda mucho su uso, ¿vale? Aparte, ¿cuál es el principal problema que tiene? Input no tiene, no tiene un cuadro donde aparezca. Entonces, input lo que va a hacer es pedírnoslo, pedirnos la información por el command window. Si nosotros estamos exportando un programa a Windows, no vamos a contar con el command. ¿De acuerdo? Entonces no nos va a aparecer nada y no vamos a poder introducir esos datos. El programa no va a hacer absolutamente nada. Eso está bien, por ejemplo, pues para poner simplemente pues aquí en un programa donde estamos trabajando con su código directamente, no tenemos una interface. Pero en el momento que tenemos una interface y que lo vamos a pasar a un ejecutable, pues entonces con el input no nos vale. ¿De acuerdo? Luego, os comentaba, si buscamos figure, aquí, figure lo que hace es que nos crea una ventana. Pero claro, como veis, nosotros a la ventana le podemos ir poniendo mucho más
contenido dentro. Y si nosotros, además de eso, le metemos más elementos, pues lo iremos volviendo aún más y más complejo. Vamos a buscar por último la función dialog. Y como veis, lo que hace aquí dialog es crear una ventana, pero está vacía. Entonces nosotros deberíamos ir poniéndole los botones, el texto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Nosotros creamos esa ventana. Veis aquí, tenemos la función dialog, pero luego los elementos que la conforman son UI control, ¿vale? Que es una función. Y como veis, cada una de ellas tiene un montón de variables de entrada y se vuelve un poco más complejo trabajar con ello. ¿Por qué? Porque tenemos el estilo de texto, la posición donde debe de aparecer, el tipo de variable que es, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo más sencillo es que, por ejemplo, en vez de poner un diálogo, un cuadro dialog, pues nosotros podemos poner un text DLG y es mucho más sencillo, un text dialog. Y para rellenar un texto y un botón, pues es más que suficiente. Y nos evitamos tener que estar trabajando con la función UI control, que ya empieza a complicarse un poquito la cosa. Bien. Vale, la documentación de la building, como os decía, si nosotros nos vamos aquí veis, aquí en la parte de la izquierda tenemos un menú de navegación y tenemos información acerca del app building, de guide, de programming apps. Entonces, entrando en estas opciones de aquí, podremos acceder a toda la información que dispone la ayuda de MATLAB acerca de la programación de interfaces. ¿Veis? Estamos aquí en el App Building y luego tenemos tres opciones. App Designer, Guide y luego Programmatic Workflow. ¿Vale? Entonces, si alguien quiere investigar un poco más acerca de lo que hemos hablado hoy, pues que sepáis, yo al primer sitio donde acudiría a buscar información sería a la propia ayuda de MATLAB, que es bastante completa y no es demasiado compleja. Bien, eso en cuanto a la creación de los programas y los grafismos y demás. Luego, vamos a dar un breve repaso sobre la vectorización. El concepto de vectorización es utilizar álgebra matricial en lugar de bucles u otras operaciones para realizar ciertas funciones. ¿Por qué? Porque cada vez que se inicia un bucle en MATLAB, el programa requiere de nuestro ordenador una pequeña porción más de los recursos que requiere de forma general. Entonces, cuanto más evitemos la inicialización de bucles o la llamada de funciones y realicemos ciertas acciones con álgebra matricial, pues entonces será mucho más efectivo nuestro programa. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos aquí un vector A y un vector B. En el ejemplo tenemos un tick y tock, lo tengo pre-ejecutado y ahora vamos a ver la diferencia que hay. ¿De acuerdo? Fijaos, aquí lo que hago es un bucle for que irá desde 1 hasta la longitud de A y lo que voy a hacer
es que C1 de I será A de I por B de I. Es decir, el de arriba por el de abajo, el de arriba por el de abajo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, pues eso lo realizo. Fijaos, aquí está ejecutado. 0, 0, 1, 0, 1, 0, así hasta el final. Y luego, ¿cuál es el tiempo que ha tardado? Pues 0,45 segundos. Vale, bien, bastante rápido. Ahora bien, hay una opción en MATLAB, en álgebra, de las operaciones más sencillas que hay, que es la multiplicación punto a punto de dos matrices. Estos son dos vectores, es decir, se va a multiplicar primero por primero, segundo por segundo, y todo eso se va a guardar en el vector C2. Súper sencillo, esto lo estuvimos viendo en el segundo módulo. Bien, pues ahora realizo la misma operación, pero de esta forma, con álgebra matricial. Fijaos aquí cuánto ha tardado, 0,04. ¿De acuerdo? O sea, serían 10 veces menos prácticamente lo que tarda haciendo esto en lugar de usar un bucle. Así de rápido es. Claro, eh, ahora mismo no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque es una operación. Pero cuando tenemos cientos de operaciones similares para obtener un resultado, pues entonces quizás nos convendría más, en lugar de usar tantos bucles, optar por el uso del álgebra matricial. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el por qué usar la optimización y la vectorización. Bien, y bueno, este era todo el contenido que tenía preparado para hoy. Como os decía, tampoco había mucho. Y nada, lo único, no tocamos nada sobre el tema de las gráficas. Si alguien tiene alguna duda sobre el tema de la salida de las gráficas, pues que me pregunte al correo y le contesto que no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pues paro de grabar